Hola, soy Maite del Centro de Estudios Maite López. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de química, en concreto es un vídeo muy interesante sobre los modelos atómicos. Vamos a ver a lo largo de la historia cómo hemos aprendido a representar el átomo por diferentes técnicas. Y para ello, lo primero de todo que vamos a hacer es definir qué es un modelo atómico. Pues los modelos atómicos son la explicación, representación estructural de un átomo para entender su comportamiento y sus propiedades. O sea, con los modelos atómicos lo que vamos a hacer es representar cómo pensamos que es un átomo. Y todo esto se remonta a muchos años antes de Cristo, a 400 años antes de Cristo, cuando un filósofo griego llamado Demócrito pensaba que para saber la composición de la materia teníamos que ir cortando algo, esa materia que queríamos analizar, por la mitad, una y otra vez, hasta obtener algo tan pequeño que sea imposible seguir cortándolo, hasta que ya era imposible seguir cortando. A esa porción minúscula la llamó átomo, que en griego significa indivisible. Deciros que Demócrito era eso, un filósofo griego, él no era un científico. Entonces, claro, no pudo continuar avanzando más con esta teoría, pero sí que fijaros, aquí aparece ya el nombre, lo que llamamos átomo. Vale. Han de pasar muchos siglos más para llegar al primer modelo atómico que se dio en el año 1807. Ya hablamos de John Dalton. Con sus experimentos pudo comprobar que los átomos realmente existen. Este ya era un científico, entonces ya fue algo experimental. Y lo que hizo fue hacer el principio básico de la física. Dijo, toda materia está formada por átomos. Y sacó una serie de conclusiones que conocemos con el nombre de postulados. Estas 5 que os voy a explicar ahora. La primera de ellas es que los elementos están formados por átomos que son partículas muy pequeñas, aquí igual que Demócrito decía, e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son idénticos en tamaño, masa y propiedades. O sea, si yo tengo 20 átomos de oro, van a ser iguales, van a pesar, van a tener la misma masa y van a tener las mismas propiedades. Los átomos de diferentes elementos químicos van a ser distintos, van a tener distinta masa, distintas propiedades y van a ser distintos. Y un compuesto va a estar formado por átomos de más de un elemento. Por ejemplo, un átomo de sodio y un átomo de cloro pueden formar un compuesto que sería el cloruro sódico. Y en las reacciones químicas, los átomos se combinan, pero, importante, los átomos ni se crean ni se destruyen. Por lo tanto, fijaros como John Dalton enunció casi lo que conocemos como ley de Proust, la conservación de la materia, ley de Lavoisier, disculpadme. Estamos diciendo que los átomos se van a combinar. Por ejemplo, yo puedo tener hidrógeno y oxígeno y dar agua, o puedo tener agua y puedo decir que esto da hidrógeno y oxígeno. Él pensaría seguramente que era algo así, ¿vale? Pero fijaros, no se crea ni se destruye, sigue habiendo hidrógeno en los dos lados, la misma cantidad, y oxígeno también. Pero esta teoría de Dalton, pues sabemos que tiene una serie de limitaciones o de errores, que también os voy a definir. Lo primero de todo, él decía que el átomo era la unidad más pequeña y que era indivisible. Pues no, los átomos no son, como él pensaba, esferas macizas indivisibles, porque dentro de los átomos va a haber partículas subatómicas. Entonces los átomos se dividen en partículas más pequeñas que se llaman partículas subatómicas. Ahora sabemos que nos referimos a protones, neutrones y electrones, o sea que hasta ese momento pues no se conocían. Los átomos de un mismo elemento no son todos iguales entre sí. ¿Por qué? Porque existen los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pues los isótopos de un elemento son partículas del mismo elemento, átomos del mismo elemento, que tienen los mismos protones, como aquí por ejemplo en el caso de los isótopos del hidrógeno, los mismos protones, veis que todos tienen un protón, los mismos electrones por supuesto, pero diferente número de neutrones.
Aquí tenéis este que no tiene neutrones, el deuterio que por ejemplo sí que tiene y el tritio que tiene 2, ¿no? Entonces estos, claro, si os dais cuenta tenemos diferentes partículas, luego van a tener diferente masa. Por lo tanto, no todos los átomos de un mismo elemento, como en este caso el hidrógeno, van a ser iguales, ni van a tener la misma masa. Además, la teoría de Dalton no explica los fenómenos eléctricos y tampoco habla sobre que los átomos, él piensa que no se pueden fragmentar, y sí que son, ¿no? Dice que no son indestructibles. Claro, ahora sabemos que con los fenómenos radiactivos los átomos se pueden destruir para dar otros elementos. Bueno, pues esto digamos que es la parte en la que la teoría de Dalton quedó limitada. Continuamos con la siguiente teoría, que es la teoría de Thomson. Thomson, que fue Nobel de Física en 1906, mantuvo esta teoría que estuvo vigente entre 1904 y 1910. Deciros que Thomson descubrió el electrón, luego por lo tanto fijaros que él ya se dio cuenta que el átomo tenía unas partículas más pequeñas. Puso de manifiesto por lo tanto que el átomo no era indivisible. Y en sus postulados dijo que el átomo es eléctricamente neutro, ¿vale? Está formado por cargas positivas y negativas de igual magnitud. Él creó un modelo que se llama el modelo pudín de pasas. ¿Por qué? Imaginaros que tenemos una esfera, ¿vale? Como un pastel, una esfera en la que está cargada positivamente. Y en esa esfera meto pues pequeñas pasitas, que son las cargas negativas, de tal manera que la carga total sea neutra, o sea, la carga total quede cero. Entonces las cargas positivas estaban distribuidas por todo el átomo y las negativas estaban incrustadas en él. Por eso a este modelo se le conoce como el modelo del pudín de pasas. ¿Vale? Entonces quiero que penséis pues eso, en un muffin, ¿no? Lleno de perlitas de chocolate, exactamente igual. Bueno, hoy sabemos por supuesto que este modelo tampoco es el apropiado, pero en aquel entonces pues era ya un paso, porque ya sabíamos que había partículas. Si os dais cuenta, los neutrones aquí todavía no aparecen. Pasamos a Rutherford. Este paso fue en 1911, creó un modelo que conocemos como modelo planetario, que esto lo habéis visto representado en cantidad de sitios. Bueno, pues aquí se dio cuenta Rutherford, por medio de un experimento, que el átomo estaba formado por un núcleo y una corteza. ¿Qué es lo que hizo con su experimento? Mandó un haz de partículas alfa sobre una lámina de oro y observó que dicha lámina afectaba a la trayectoria de los rayos. Claro, si yo en un átomo, como en los anteriores, le paso una serie de partículas, en principio esas partículas no tendrían que irse en ningún lado, ¿no? Entonces, según la teoría de Thomson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse de la trayectoria. Pero Rutherford se dio cuenta que había un tanto por ciento pequeña de partículas que sí que se desviaban. ¿Cuáles? Las quedaban justamente aquí. Si una partícula tocaba el núcleo, claro, ¡pum!, salía desviada. ¿Vale? Entonces, conclusión, la masa del átomo se concentraba en una región muy pequeñita porque este tanto por ciento era muy pequeño. Y ahí estaban las cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa que rebotaban con los núcleos atómicos. Entonces él ya descubre que hay una zona que es el núcleo, que está cargada de partículas positivas y alrededor van a estar todos los electrones. Sus postulados, dice, el átomo tiene una parte central llamada núcleo que contiene a los protones. Además, la mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo. Pero existe una envoltura de cargas eléctricas negativas, que se llaman electrones, que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares como si fueran satélites. De ahí el nombre del modelo planetario. Bueno, pues fue unos años más tarde, en 1913, cuando Bohr, que fue también Nobel de Física en 1922, creó lo que hoy conocemos como modelo cuántico. Bohr era alguien joven, que en principio fue ayudante de Rutherford, y propuso un modelo atómico donde explicaba la estabilidad de los electrones. Este es el modelo que en la actualidad utilizamos. Fijaros el gran logro de este hombre pues hace más de 100 años. En el núcleo se van a encontrar los protones y los neutrones sin carga. Este sería el núcleo. Alrededor orbitan los electrones con órbitas esféricas alrededor del núcleo. Propuso también que hay dos tipos de electrones, los internos y los externos. Los internos, que orbitan
en capas internas, ¿vale? Y los externos, que también se les llama de valencia. Se localizan a niveles de energía bien definidas y a distancias fijas. O sea, estas líneas que he colocado, que son las órbitas, no se ponen donde queramos, sino que están a unas distancias bien definidas de acuerdo con unos valores energéticos. Y estas líneas hacen que en las que están más interiores tengan un nivel más bajo de energía, que sería la capa 1, la capa 2, la capa 3, 4 y así sucesivamente. Según vayamos avanzando, el nivel sea más alto de energía. A estas regiones donde los electrones se mueven se les llamó, por lo tanto, niveles energéticos. Y Bohr, para cada nivel de energía, determinó un número máximo de electrones que podía haber. A los niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que son los que hasta hoy conocemos, les llamó con estas letras, a partir de la K en orden alfabético. K, L para el segundo nivel, M para el tercero, N y O para el cuarto y quinto respectivamente, P para el sexto y Q para el séptimo. Pues bien, en el primer nivel vio que solamente podían entrar 2 electrones, en el segundo 8, en el tercero 18 y en el cuarto y el quinto 32. Y a partir de aquí disminuimos de nuevo a 18 y 8. Hay una ley que nos habla del 2n cuadrado, para que os acordéis. Si n vale 1, al cuadrado es 1, por 2, 2. Si n vale 2, al cuadrado 4, por 2, 8. Si n vale 3, al cuadrado 9, por 2, 18. Si n vale 4, al cuadrado 16, por 2, 32. Claro, ya a partir del 5 no lo vamos a utilizar, ¿vale? Se repetirían 32 de nuevo, 18 y 8. Pues bien, primero se llenan los niveles de menor energía, como lo hemos dicho antes, los niveles internos. Si tenemos que colocar, por ejemplo, luego hablaremos de un ejemplo de 11 electrones, primero colocaremos estos 2, luego 8 y luego 1, donde quede, que es lo mismo que vamos a ver ahora aquí. El átomo no absorbe energía cuando los electrones se encuentran en sus órbitas estacionarias. Sin embargo, si el átomo se excita, el electrón puede pasar de un orbital de mayor energía, a un orbital de mayor energía y absorber esa energía. A esto es a lo que le llamamos salto cuántico, que luego llegó Planck y acabó con la teoría cuántica, ¿no? Entonces, y la distribución de estos electrones es lo que conocemos como configuración electrónica. Y vamos a dar un ejemplo de cómo distribuiría Bohr los electrones, como hemos dicho antes, del átomo de sodio. Pues bien, el sodio tiene 11 electrones porque su número atómico es 11. Por lo tanto, vamos a ver que en la primera capa va a haber 2, en la segunda el máximo de 8 y como 2 y 8 son 10, quedaría un electrón en la tercera capa. Por lo tanto, este átomo va a estar en el tercer periodo de la tabla periódica y al haber un único electrón, la primera columna, que es el primer grupo o el de los alcalinos. Bueno, espero que toda esta información que os acabo de contar haya sido muy útil. Veis que sencillo resumir los modelos atómicos y espero que os haya gustado. De ser así, regálame un like y si has aparecido por primera vez en el canal o todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas. A mí me ayudas un montón. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.